Gracias, presidenta. Pues bien, señora Boto, es la segunda vez que le pido interpelarle sobre la misma cuestión, en este caso la renta básica. Hace ya un año tuve ocasión de hacerlo para saber cuál iba a ser la postura del Gobierno de Aragón con respecto a la implantación de la renta básica, pero sobre todo se la hice para saber cómo iba a afectar a algo tan importante como era el ingreso aragonés de inserción. Y la segunda vez que le interpelo lo hago un año más tarde, precisamente para saber qué es lo que ha pasado con respecto a la tardanza en traerla por parte del Gobierno y a la tardanza del Grupo Socialista de impulsarla en trámite parlamentario. Yo creo que de emergencia social se ha hablado mucho, se habló mucho en la anterior legislatura y se habla poco de emergencia social en esta legislatura. Yo creo que en la pasada legislatura se habló mucho porque había muchas manifestaciones, había marea naranja, el Partido Socialista se sumaba a todas las críticas y hablaba de desmantelamiento, de dejar en la calle a mucha gente. Y, bueno, pues ahora, no sé, ahora ya no se habla de emergencia social, ahora ya no hay manifestaciones, ahora ya no está la marea naranja, y me pongo a reflexionar y digo, pues no sé, yo leo muchas estadísticas, leo los informes que se publican sobre cómo está la situación de la emergencia social en Aragón y resulta que, hablemos de los parámetros que hablemos, la emergencia social se encuentra en parecidas o en semejantes situación que la que estaba anteriormente o en algunas ocasiones incluso en peores circunstancias. Y por lo tanto reflexiono y digo, pues ¿qué pasa con la emergencia social? Pues no lo sé, no sé si era emergente, si era urgente, si era de verdad un problema real, que sí que lo era, pero no sé si tan grave como ustedes lo decían, o si este Gobierno ya no tiene tal urgencia por solucionarla. Y yo creo que me da la sensación que, por lo tanto, cuando hablamos de emergencia social y cuando se habla de renta básica, y este Gobierno la utiliza políticamente en diversos debates, hemos visto en debates presupuestarios, en debates que se hacen en diferentes comparecencias. Yo creo que cuando ustedes utilizan la renta básica de manera para sacar el rédito político, yo creo que, bueno, pues cansa un poco y me da la sensación de que es la típica propuesta de un Gobierno que espera a próximas citas electorales para reactivarla. Y le voy a recordar las veces que se ha hablado de emergencia social en esta legislatura. En la anterior ya sabemos que se hablaba mucho, muchísimo se hablaba en la anterior. En esta se ha hablado en 3 ocasiones en esta Cámara Parlamentaria. La primera, para hablar de los presupuestos de 2016, en el que fueron ustedes, junto a Podemos, incapaces de solucionar la emergencia social presupuestariamente hablando, porque, ya digo, hubo una modificación indigna de una subida de 15 euros, y no quiero volver a recordar esos debates tan feos que se produjeron en la ponencia entre el portavoz del PSOE y la portavoz del partido de Podemos sobre si se subían 20 euros el IAI o si se subían 6 o si al final se quedaron en 15 euros, para que al final la señora Barba, en esa justificación del debate presupuestario, dijera que, bueno, que con 15 euros se conformaban con la subida del IAI porque eso solucionaba la cesta de la compra de muchas de las personas que lo estaban pasando mal. Como si 15 euros solucionaran la cesta de la compra de las personas que lo han pasado mal. En la segunda vez que se habló de emergencia social en esta legislatura fue para hablar de la ley de emergencia social. Y en el debate ya les dijimos que esta ley de emergencia, pues llamarla ley de emergencia 17 meses después de llegar al poder el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, pues, en fin, era un poco incongruente, como mínimo. Y desde luego entendíamos que
la emergencia en esta legislatura ya no era tal y la urgencia tampoco. Y la tercera vez que se ha vuelto a hablar de emergencia social en los presupuestos ha sido en los presupuestos, en el debate presupuestario de 2017. Y resulta que en el debate presupuestario de 2017, a pesar de subir el gasto no financiero en 250 millones de euros más, hay un agujero en el gasto social de 149 millones de euros que le faltan al presupuesto de 2017 en relación al presupuesto definitivo de 2016. 149 millones le faltan al presupuesto de este año en lo social con respecto al presupuesto anterior. Y eso a pesar de haber subido el gasto no financiero en 250 millones. Y eso a pesar de haberle subido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales 27 millones de euros. 27 millones de euros sube el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ¿Sabe cuánto sube la emergencia social? Cero. Cero sube la emergencia social a pesar de subir el gasto no financiero y a pesar de incrementar el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ¿Sabe por qué? Porque ustedes han puesto una partida presupuestaria que pone IAI más renta básica 46 millones. Pero claro, nos vamos al presupuesto del 16. ¿Cuánto se gastó en el IAI? 46 millones. 46 millones se gastó en el presupuesto de 2016 en el IAI. Y en el 17 pone IAI más renta básica, lo mismo. Lo mismo. 46 millones de euros. Es decir, van a cubrir el IAI, van a cubrir el gasto del IAI, pero para la renta básica hay cero. Cero para la renta básica. Y claro, pues yo creo que en estos debates, ya digo, presupuestarios o a través de las leyes, pues hablar de emergencia social cuando ustedes en 19 meses de gobierno poco o nada han hecho, pero no lo digo yo, que también lo dicen los informes sociales que están emitiendo Cáritas, me estoy refiriendo a las declaraciones que está haciendo el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales con respecto a la ley de renta básica y me estoy refiriendo a muchos de los informes que publica el Justicia y otras instituciones aragonesas, y en todos los informes anuales se está diciendo que este problema no se ha atajado. Y le digo una cosa, a pesar de ello, señora Broto, sabe que nos tiene de su parte, sabe que al Partido Aragonés nos tiene de su parte y que vamos a ayudar en absolutamente todo a resolver de verdad el problema en esta legislatura y que tendrá la ayuda del Partido Aragonés para sacar cualquier medida que venga a paliar la situación de las personas que lo están pasando mal y que lo siguen pasando mal desde la crisis económica. Y desde luego, en definitiva, cuando se habla de procesos de exclusión y de pobreza, yo creo que hay que ir más allá de la precariedad económica, porque hay cuestiones ligadas a problemas de relación social, hay problemas ligados a la autonomía personal, problemas convivenciales de una determinada parte de la población que lo está pasando mal, pero que requiere de mecanismos de desarrollo personal y de inserción comunitaria. Y por lo tanto, bueno, pues entendemos que no hay que apostar por esa intervención integral y no con un carácter exclusivamente asistencial, con el fin de lograr esa integración, esa inclusión activa. Y por lo tanto, le digo que el Partido Aragonés está de acuerdo en que se adopten esas prestaciones y también le digo que hay otra parte de la población que no requiere de esa inserción social, que son personas incluso muy formadas, incluso titulados universitarios, que llevan desde la crisis económica sin poder trabajar, porque no hay puestos de trabajo, porque hay muchas personas en las listas del desempleo en Aragón que llevan años esperando puestos de trabajo. Y por lo tanto, yo creo que cuando ustedes hablan de solucionar la emergencia y hablan de prestaciones, me gustaría que
el mismo interés que ponen en las prestaciones lo pusieran en solucionar el problema de los 80.000 desempleados que hay en Aragón. Hay un 23% de la población empadronada en Aragón que se encuentra bajo el umbral de pobreza. El 13% de las familias no llega a fin de mes. El 20% llega con dificultades. El 17% de las familias están en una situación de pobreza moderada y el 4,4% en una situación de pobreza. A los que este gobierno, de los que este gobierno poco o nada se acuerda, y yo quiero recordarle lo que dijo el señor Lambán en los medios de comunicación. Quiero que Aragón sea una tierra en la que la pobreza esté excluida de manera definitiva. Y le digo que ojalá llegue el momento en que en Aragón excluyamos de manera definitiva la pobreza, pero han pasado 19 meses y ustedes poco han hecho por ello. Gracias.